En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos en el Evangelio cómo Jesús se aparece a los dos discípulos que iban camino de Emaús, decepcionados, porque ellos esperaban que Cristo fuera el Mesías, pero no comprendieron lo que Jesús les enseñó, y porque no creyeron en su palabra, el temor, la duda, reinó en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros tampoco entendemos los planes de Dios? Y porque no nos fiamos del Señor, las dudas se apoderan de nosotros. Miremos la cruz de Cristo para encontrar en esa cruz la luz que nos dice que Cristo es el Salvador y el Mesías. Fíate de Él, ha venido a redimirte. Pues guardamos un momento de silencio para preparar bien nuestro corazón a la celebración de la Eucaristía. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, oh Dios, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, para que todo el que se alegra ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial, ansíe el día de la resurrección con la esperanza de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los 11, pidió atención y les dirigió la palabra. Judíos y vecinos todos de Jerusalén, escuchad mis palabras y enteraos bien de lo que pasa. Escuchadme, israelitas, os hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante vosotros, realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocéis. Conforme al designio previsto y sancionado por Dios, os lo entregaron, y vosotros, por mano de paganos, lo matasteis en una cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él: «Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua y mi carne descansa esperanzada. Porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia». Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo. Cuando dijo que no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la corrupción, hablaba previendo la resurrección del Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús y todos nosotros somos testigos. Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba prometido y lo ha derramado.
Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si llamáis Padre al que juzga a cada uno según sus obras sin parcialidad, tomad en serio vuestro proceder en esta vida. Ya sabéis con qué os rescataron de ese proceder inútil recibido de vuestros padres, no con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, previsto antes de la creación del mundo y manifestado al final de los tiempos por nuestro bien. Por Cristo vosotros creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, y así habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Y ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero le apremiaron ellos diciéndole: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos.
Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de la aparición de Cristo a los de Emaús nos habla, en primer lugar, de las apariciones del resucitado. Hemos escuchado al final del mismo cómo cuando ellos van a contar a los 11 que se les ha aparecido el Maestro, los 11 dicen: también se ha aparecido a Pedro. ¿Por qué se aparece el Señor? El Señor se aparece porque los discípulos necesitaban razones para creer. Dudaban porque aquel al que habían seguido, que había dicho que al tercer día resucitaría, estaba muerto. Y aunque habían visto los milagros y escuchado sus palabras, su fe se resquebrajó, porque era una fe débil e inmadura. Por eso Jesús se aparece, para fortificar su fe. Y las apariciones del resucitado nos hablan, en primer lugar, de que son un acontecimiento que ocurre en la historia de los hombres. Son un hecho histórico. Lo que pasa es que no se puede comprobar como se comprueban otra serie de actos que ocurren en la historia de los hombres. Nosotros no conocimos a Napoleón y, sin embargo, nadie con 2 dedos de frente duda que existió Napoleón. ¿Por qué? Porque la historia sí lo ha transmitido. Lo mismo ocurre con Cristo y sus apariciones. Se aparece en la historia de los hombres, pero no hay una certeza histórica, científica, empírica, mediante la cual puedas demostrar esa aparición de Cristo. Pero lo más importante de todo es que las apariciones de Cristo nos hablan no solo de ahora, del mundo en el que estamos, nos hablan de otra realidad que existe, pero no es la realidad del mundo en el que nosotros estamos, que la realidad de Cristo resucitado no se rige por las coordenadas espacio-tiempo. Él, teniendo cuerpo, porque come pescado, atraviesa las paredes. Él, teniendo cuerpo, no es reconocido por los de Emaús, porque es el cuerpo resucitado, transfigurado, y por lo tanto, siendo cuerpo, su materia está transfigurada y no es reconocible por los discípulos, hasta que Él les habla o parte el pan. Por eso nos habla de la vida eterna, de la vida espiritual, que es real, aunque no, lógicamente, se puede mensurar con las medidas que tenemos nosotros. La vida eterna existe. Cristo ha resucitado, nos habla de esa vida a la que nosotros estamos llamados y que alcanzaremos después de la muerte si creemos en Él. En segundo lugar, la aparición de Jesús a los de Emaús nos habla también de nosotros, porque la decepción en la que estaban sumidos los discípulos de Emaús también a veces ocurre en nuestra vida. Ya ves, le dicen a Cristo, nosotros esperábamos que Él fuera el Mesías, pero han pasado ya 2 días, 3 días y Él no ha vuelto a la vida. ¿Cuántas veces nosotros tenemos dudas? ¿Cuántas veces ante las cruces de la vida te preguntas, ¿será verdad? ¿Tendrá sentido? ¿Para qué sirve el dolor, la enfermedad? ¿O para qué poner la otra mejilla? ¿Para qué hacer lo que el Señor me pide? Si eso que me pide supone para mí un esfuerzo y un sacrificio. Negarte a lo que te pide tu carne, a tus pasiones, o ser generoso ayudando al que te necesita. En esos momentos, recuerda
que tú sigues a aquel que entregó la vida por ti y que resucitando ha triunfado y te demuestra que Él es el camino que lleva a la vida. Por lo tanto, no tengas miedo, no dudes de su palabra. Los de Emaús tenían razones para creer en Jesús, por supuesto, aunque no le habían visto resucitado, pero habían visto los milagros, habían escuchado sus palabras, habían compartido con Él tantos momentos. Estos no eran de los íntimos, de acuerdo, no serían de los 11, pero sí eran de un grupo reducido, no tan reducido como los 11, pero sí bastante reducido como para tener relación con los 11. Habían subido a Jerusalén acompañando a Cristo para celebrar con Él también la Pascua judía y por lo tanto eran íntimos del Señor. Nosotros también somos íntimos de Dios. ¿Tengo yo razones para creer en Dios? Claro que tengo razones. Eso no implica que no tenga que hacer un acto de fe cuando no comprendo los planes de Dios. La fe no implica comprender los planes de Dios. Hay veces donde no los comprendes. La fe implica confiar en el Señor, echar mano de los momentos de luz, mirar y contemplar la cruz o la Eucaristía, y de ahí se desprenden esas palabras de Cristo que me dicen: fíate de mí, que te quiero y que te amo. Porque el que sube a la cruz por mí, sube para salvarme. Porque el que se queda en la Eucaristía, se queda bajo las ataduras del pan y del vino para ser mi alimento y mi fuerza. Y por lo tanto, cuando no comprendas que tu fe no se diluya, echa manos de los momentos de luz, mira la cruz de Cristo, recuerda cómo has sentido el amor de Dios para no dudar de Él, como hicieron los de Emaús. Ellos dudaron porque pensaban que Jesús les había engañado. Tenían pruebas para creer, pero no se fiaron de esas pruebas. Incluso habían escuchado que unas mujeres habían dicho que Cristo no estaba, pero no se fiaron tampoco de las mujeres. ¿Cuántas veces nosotros caemos en la desconfianza hacia Dios? Porque no comprendo sus planes o porque lo que me pide el Señor es difícil y exige para mí un esfuerzo y un sacrificio, como compartir mi tiempo con el necesitado o perdonar a una persona que me ha hecho daño. En esos momentos no dudes, recuerda quién te lo ha pedido, fíate de Él, confía en Él y haz lo que el Señor te dice. En tercer lugar, los discípulos de Emaús, una vez que Cristo parte el pan, reconocen: ¿no ardía nuestro corazón mientras Él nos explicaba las Escrituras? Nuestro corazón, cuando está unido a Cristo, está lleno de esperanza. No significa que no haya problemas, o no significa que la cruz no te cueste llevar, pero está lleno de esperanza, porque crees en la vida eterna, has perdido un ser querido, pero sabes que está en manos del Señor, vives con esperanza ese momento doloroso que es la marcha de la persona que quieres y amas. O tienes que cargar con la enfermedad y en lugar de llevarla porque toca, la ofreces. Cuando estamos cerca de Cristo, nuestro corazón encuentra razones para creer en Él y no duda. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para que nuestro corazón esté lleno de la esperanza del amor de Dios? Acercarnos al Señor, hacer la voluntad de Dios. Cuando tú haces la voluntad de Dios, tu corazón se llena de razones para creer en el Señor. Tu corazón se llena de esperanza, que es la virtud que da la fe. Por lo tanto, cuando yo hago lo que el Señor me pide, mi fe aumenta, nunca disminuye. Y habrá dificultades, pero entonces mi fe me sostiene. ¿Y cómo sé yo lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es muy sencillo. Dios nos habla por distintos indicadores. Y de igual manera que los de Emaús, cuando Jesús les hablaba, su corazón se llenaba de esperanza y de fuego, se llenaba de amor. Cuando tú dejas que el Señor te hable y guíe tus pasos, tu vida se llena de amor. Primero, Dios te habla por medio de su palabra. Cuando leemos el Evangelio decimos palabra del Señor Jesús. Es la palabra de Cristo resucitado. Cuando lees la Sagrada Escritura y escuchas cómo el Señor te dice que tienes que ser más generoso, te duele, pero cuando lo haces eres mucho más feliz. Por lo tanto, primero, haz la voluntad de Dios escuchando lo que el Señor te pide por medio de su palabra. Lee la Sagrada Escritura, sobre todo los Evangelios. Segundo, el Señor nos habla por medio de la jerarquía, que cuando ejercen
la misión que Cristo les ha encomendado de guiar al pueblo de Dios, hablando en materia de moral y de fe, es la voz de Dios, que te ilumina y que te ayuda. Cuando escuchas al Papa León, que dice que tenemos que ser personas de paz, o que tenemos que ser personas de esperanza porque ayudamos a los que sufren, es Cristo el que te lo está diciendo. Escucha lo que Dios te pide por medio de su palabra, por medio también de la voz de la jerarquía. Tercero, por medio de tu conciencia, que si es recta y bien formada, te ayuda a saber qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, el cumplimiento de tus deberes. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagas? Que cumplas con tus obligaciones, como esposo o como esposa, como padre, como hijo, como asalariado. Y cuando cumples con tus deberes, eres mucho más feliz que cuando eres un irresponsable. Y construyes un mundo mejor cuando eres responsable y te comportas como una persona que no solo tiene derechos, sino también deberes. Cumple tus deberes y verás cómo te sientes mucho más lleno, porque cuando uno cumple con sus obligaciones y ama, es más feliz. Siguiente punto. Dios te habla por medio de las personas que están a tu lado y que necesitan algo de ti. Muchas veces hemos pensado que son los pobres que no tienen que comer, pero no solo son ellos. Pobres son también tu esposo o tu esposa cuando necesitan algo de ti, o tu compañero con el que vas a jugar al tenis o al golf, que a lo mejor está pasando un mal momento y necesita que tú seas generoso y te tomes una cañita o un vino con él, aunque te va a comer un rato a la cabeza. Pero es Cristo el que te dice, anda, acompáñale, que te necesita. Aprendamos, por tanto, a hacer la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, Cristo llena nuestro corazón con su amor. Y esa voluntad sabemos cuál es cuando leemos su palabra, la Escritura, cuando escuchamos la voz del Papa y de los obispos, cuando tenemos una conciencia recta y cumplimos con nuestros deberes, y sobre todo cuando vemos a Cristo que pasa en el necesitado y le socorremos ayudándole. Entonces sentimos y experimentamos cómo el Señor llena nuestro corazón de razones para no dudar, para creer en Él y por lo tanto para amar como Él nos pide. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, roguemos al Señor. Pedimos también para que el Señor bendiga el viaje apostólico del Papa León a África, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz. En el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos por España, para que no abandone sus raíces cristianas,
Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y la santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias y glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, en este día en el que conmemoramos la resurrección de tu Hijo Jesucristo, y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Juan Mari, Juan Pablo, Sandeni, Paco, María, Inés y difuntos de la familia Urrutia, Masuca, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Decía Pascal que el corazón tiene razones que la razón desconoce. Cuando amas cumpliendo la voluntad de Dios, tu corazón te dice, fíate, fíate del Señor. El amor es el camino de la salvación y de la felicidad. Pues vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sí. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que tendrá que ser glorificada.
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias. Regina Celi, letare, aleluya.